Y bueno, esperando que todos también hayan pasado un bonito fin de semana y con todos buenos días. Claro que sí, hacer aquí decimos en España, hacer piña, hacer grupo, ¿verdad? Vosotros tenéis que tener vuestro WhatsApp para animaros, para estar en contacto. Los que vivís en Perú, los que vivís en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, hacer grupo en vuestros países y también a nivel del continente. Buenos días, María Liliana, Brenda, José Luis, que estáis escribiendo en el chat. Bueno, vamos a empezar y vamos a esperar que vengan los compañeros. Si ya tenéis el WhatsApp, avisarle a los compañeros que ya tenemos que estar preparados aquí, ya tendríamos que estar aquí. ¿Vale? Así que vamos a empezar un poquito y vamos a tener un minutillo de ambientación mientras llegan los compañeros. Muy bien. Buenos días a todas las personas que se acaban de unir. Muy bien, El Salvador, Dania, perdón, Miguel Antonio y toda la familia. Vale, hay que meter a Henry en el WhatsApp que tenéis del grupo para que así eh, lo sepáis. La que tiene el grupo, la que tiene el WhatsApp, que lo meta. Bueno, mirad, voy a compartir ahora la pantalla de nuestra asignatura, porque quiero decir algunas cositas para que lo recordemos y trabajemos bien. Vamos hoy a empezar el tema 2, la clase 2, y quiero decir algunas cositas importantes. Recordar que aquí, en aula, tenéis el foro Pregúntale a tu profesor Albert Peralta. Aquí tenéis el foro Pregúntale a tu profesor Albert Peralta. Luego que tenéis el foro Actividad 1, Proceso de Bolonia. Hoy explicaré la actividad 1 y este foro se tiene que mover. Ya hay dos personas que han escrito. Se tiene que mover este foro. Cuando digo mover, participar al menos 3 veces, no consecutivas, en horas ni días. ¿Qué vamos a hacer en el foro Proceso de Bolonia? En este foro vais a dejar vuestras intervenciones, 3 intervenciones al menos, indicando ventajas y desventajas del proceso de Bolonia, aportaciones a la educación superior y mejoras que se podrían hacer o haber hecho. 3 aportaciones al menos, no consecutivas ni en días ni en horas. Ya el foro queda presentado, la actividad 1 la presentaré después. Una cosa muy importante. Aquí tenéis este foro actividad 1 proceso de Bolonia. Este foro, hay personas que están escribiendo en él, pero este foro es la matriz. No debemos escribir en este foro porque hay 15 personas que han escrito o 15 aportaciones, pero ninguno de estos profesores va a tomar en cuenta esas aportaciones porque no van dirigidas a nadie en concreto. Por tanto, si alguno de vosotros, de vosotras, habéis escrito aquí, foro, actividad 1, proceso de Bolonia, por favor, copiar y pegar, es decir, entrar aquí, copiar lo que habéis escrito y lo ponéis aquí donde dice proceso de Bolonia, profesor Albert Peralta. Vuelvo a decir, este foro que no tiene nombre de profesor es un foro matriz que cualquier profesor lo puede borrar. Yo voy a avisar a coordinación para que lo borren porque tiende a confusión. En este foro no debemos de escribir porque ningún profesor está asociado a él. ¿Entendemos esto? Porque a lo mejor alguna de vosotros habéis escrito aquí. Decirme que está todo bien. Gracias, profesor. Sí, Muchas era gracias. importante esa Sí, todo bien. aclaración porque sí Genial. se confundía. Vale, Gracias, profesor Peralta, por la aclaración. vale, Profesor, muy tengo bien. una Entonces, pregunta con respecto al tema del foro Actividad 1 Proceso de Boloña. sí, Usted dice que coloquemos 3 intervenciones que no sean consecutivas, hablando de las ventajas, las desventajas y qué podemos, o sea, qué se podría hacer para mejorar ese proceso. sí. ¿Se pueden hacer las intervenciones, por ejemplo, en una decir las ventajas, en la otra las desventajas y en la otra las mejoras? ¿O tienen que ser las 3 intervenciones hablando de los 3 puntos? No, pueden ser en 3 puntos diferentes. Ok, muchas gracias. Vale, muy bien. Vale, entonces ya sabéis.
Perdón, Aquí Albert. tenemos, sí, Perdón, dime, una consulta respecto a lo que, o sea, la idea del foro es que interactuemos, ¿verdad? Entonces, sí, sí, una intervención también puede ser una respuesta a un compañero para totalmente, totalmente. discutir algún punto o para resaltar algo en común o... Así es, así es. Por Bien. eso es que se pide que no sean consecutivas, ni en días ni en horas. ¿Para qué? Para que cuando vayáis ahora mismo hay dos compañeros ya, una compañera y un compañero que habéis participado. Ha participado Romina y Efraín, ¿vale? Hay dos compañeros que han participado, ¿vale? Vosotros vais siguiendo, vais escribiendo, pero como ha dicho la compañera, no sé si fue Valentina la que me ha preguntado eso, vosotras y vosotros podéis ir interviniendo tomando en cuenta, además, cuando ya el foro va caminando, cuando el foro ya tiene bastantes entradas, uno cuando va a intervenir debe de tomar en cuenta lo que ya se ha venido diciendo. Yo como moderador de este foro voy leyendo lo que vais interviniendo, ¿vale? Y si algo se descarrila lo voy a decir. Pero si no digo nada, el foro está funcionando muy bien. Tomamos en cuenta lo que han dicho los compañeros anteriores y aportamos. Además, como ha dicho la profesora o la compañera, podemos decir al hilo o según la intervención del compañero Efraín, yo quiero aportar, yo sostengo, yo discrepo, yo rebato, yo quiero aportar, yo quiero decir tal cosa, quiero apoyar esto. Podemos mencionar al compañero, podemos mencionar a la compañera, interactuando con ellos, incluso haciendo preguntas a algún compañero o compañera, haciéndole preguntas directas. ¿Tú qué piensas sobre esto? O al grupo en general. ¿Qué pensáis sobre esto que acabo de reflexionar en esta aportación? Y hacemos preguntas retóricas, hacemos preguntas para el grupo y de esta manera el foro se va volviendo interactivo. Esto es muy importante hacerlo. Profesor, buenos días. ¿Me escucha? Sí, sí, claro. Tengo una duda respecto al Padlet, creo que se llama, y Sí. también estaba, digamos, como la misma pregunta sobre lo de la declaración de Bolonia. No me queda claro si había que subirlo allí a esa plataforma o hay que participar en el foro o cuál es como la tarea. Yo revisé la clase anterior, sin embargo, en la última instancia de la clase no se da aclaración sobre el trabajo. De pronto, para las personas que no podríamos conectarnos a todas las clases, sería importante que pues en la última parte de la clase su merced dé la aclaración del trabajo como tal. Sí, muy bien. Aquí en la página del campus está el foro Actividad Proceso de Bolonia, profesor Albert Peralta. Solamente aquí vais a interactuar y vais a participar, porque este es el único foro que hay. En el Padlet no hay foro. En el Padlet no hay foro. ¿Qué es lo que hay en el Padlet? Padlet lo que hay es primeramente la presentación que agradezco a todas y todos los que os habéis presentado hasta el momento. Falta muchísima gente porque soy 134. También agradezco que la encuesta inicial de alfabetización digital y actitud hacia la IA se vaya trabajando. Todavía ni siquiera la mitad ha participado. Vuelvo a decir que esto es un trabajo autónomo, libre. Yo lo tengo que decir, ¿vale? A mí me Profe, gustaría que la mayoría de gente participase, pero no es exigido. No es profe, obligatorio. hola, Hola. buenos días. Bueno, buenas tardes para usted. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo estuve mirando eh, estas encuestas, ¿cierto? Y Sí. va muy enfocada como a las personas que tienen experiencia en docencia. Entonces, en unas partes, pues yo la leía y aunque quise responderla, me quedaba como sin saber qué responder. En el caso de que seas estudiante y no tengas trabajo, no estés trabajando como docente, que nunca hayas trabajado como docente, la misma encuesta te dice, contesta, en el caso de ser estudiante, contesta poniéndote en el papel de profesor o profesora. ¿Cómo lo harías? Entonces la encuesta tú la puedes rellenar poniéndote en la perspectiva de yo cómo lo haré cuando ya sea profesor. Entonces, desde esa óptica puedes contestar. ¿Vale? Ok, Aquí pues tenéis muchas el cubo. gracias. Sí, lo puedes hacer. Aquí tenéis el Profesor, cubo Merge, ¿vale? Porque ya a partir de la clase número 4 vamos a trabajar la realidad aumentada. Os pido que descarguéis esto, lo imprimáis para hacer el cubo Merge. Todo esto de manera autónoma, libre. Yo no estoy obligando a nadie, pero lo tengo que decir como vuestro profesor. A como vosotros hacéis cosas en vuestras clases o haréis
con vuestros chavales, ¿vale? Vais a hacer un caso Profesor. práctico y le pedís, por ejemplo, que lleven a la próxima clase una observación sobre un asunto. No es obligatorio, pero sobre eso vamos a trabajar. Entonces, cada uno de ustedes que responda libremente. Yo aquí no quiero obligar a nadie. Aquí tenéis el tema 1, un vídeo para que repaséis la Constitución de la Unión Europea. Es muy interesante. Y quizás aquí es lo que se ha confundido la compañera. Aquí tenemos el tema 1, caso práctico 1. Solamente una persona lo ha contestado, me parece que 2, Jenny Moreno, ¿vale? Y Jenny Moreno lo ha hecho muy bien, la contestación a este caso práctico. Tenemos también aquí el caso práctico número 2, que está en relación al tema 2, que también pido que lo contestéis. Ya que estoy aquí en el Padlet, voy a presentar el caso práctico Perdón, Albert. número 2. Dejarme que lo presente. Dimensión social de la educación superior. Una ONG evalúa cómo las universidades promueven la equidad y el acceso en colectivos vulnerables. Pregunta principal. ¿Qué medidas deberían implementar las universidades para garantizar la dimensión social de la educación superior? Pistas. Investiga la definición de dimensión social del Espacio Europeo de Educación Superior. Relaciona inclusión y justicia social en educación superior. Propone ejemplos concretos de políticas inclusivas. Y de esta manera contestamos a este caso práctico. Recordar que el examen, la segunda parte que vale 6 puntos, está o va a estar desarrollada en base a 2 casos prácticos a elegir uno. De allí la necesidad de trabajarlo ya en clase y también dentro de la asignatura con la metodología de aprendizaje basado en problemas, que es la que yo estoy o pretendo desarrollar con vosotras y vosotros. ¿Qué más preguntas? A ver, la profesora, la compañera que iba a decir algo. Sí, perdón, Albert, volviendo a las encuestas, a mí me pasó al revés que el compañero. Yo soy docente universitaria en Argentina y la dificultad que tuve en las encuestas fue que como nuestro sistema universitario es bastante diferente y las titulaciones también, Sí. bueno, estuve ahí complicada. Por ejemplo, nosotros tenemos los profesores, yo soy docente en un profesorado que es una carrera de grado de 5 años, o sea, son 10 semestres, y a la vez tengo un título de posgrado que es una especialización, que es después de haber estudiado 5 años el profesorado, 2 años más una especialización. Recién después hacemos un máster que suele durar 3 años en Argentina. Bueno, esas diferencias en los sistemas, tanto de titulación como bueno, de las carreras, me resultó difícil porque, por ejemplo, en mi título, bueno, pude poner solamente bueno, no sé cómo lo resolví, pero después también me di cuenta que había respondido mal porque en la encuesta decía profesor en grado, primer ciclo, segundo ciclo, cuarto. Yo puse cuarto y quinto, pero después me di cuenta que en realidad eran semestres, no años. Yo doy en cuarto y quinto año, o sea, séptimo, octavo, noveno y décimo semestre, y no había opción para eso. Bueno, eso como para que si es entiendo que debe ser una herramienta de investigación, deben estar incorporando datos para después hacer algún tipo de investigación. Bueno, tener en cuenta dejar quizá una opción de otros o comentarios, como Lo para que tomaré en quienes no cuenta. entramos en el marco concreto espera, hijo, de cómo está armada la encuesta, nada, se pueda reflejar y después considerar. Era una acotación al respecto. Totalmente, lo tomaré en cuenta, ¿vale? Lo tomaré en Gracias. cuenta para las distintas fases de la inteligencia artificial. Lo tome en cuenta y se verá reflejado en el próximo documento que podáis trabajar. Vale, entonces, aquí en la carpeta, estamos aquí en aulas, en la carpeta archivos. ¿Dónde está aquí? En la carpeta archivos, perdón que no la estoy viendo. En la carpeta archivos, estoy en archivos, profesor Albert Peralta, porque me lo habéis pedido, ¿vale? Aquí tenéis el informe Tuning para Europa, el informe Tuning para Europa, y tenéis el informe Tuning para Latinoamérica, sobre el aprendizaje y evaluación por competencia. Tenéis estos 2 documentos que los he subido hoy, porque en la clase anterior varios me lo solicitasteis. Aquí tenéis entonces esos 2 PDF sobre los informes Tuning Europa
y Tuning Latinoamérica. ¿Alguna pregunta más? Profesor, buenos ¿Alguna días. cosa? Buenos días. Sí, profesor, buenos días. Le habla Ronald. Sí, profesor, con relación al Padlet, nuevamente nos quisiera, por favor, tenerlo bien claro, más que todo para tenerlo claro. Tenemos el tema de la presentación, que no pude hacerlo, porque cuando hago clic en el tema del vídeo, por ejemplo, para la presentación, le hago el enlace y no me carga el tema de la cámara. Ese es uno. El otro, con relación a las encuestas, sí las hice las dos encuestas, obviamente como profesor o docente que haya tenido experiencia, pero lo que tenía duda era lo siguiente. Dentro de los temas, acá también podemos hacer algún comentario dentro de las actividades con relación al caso práctico número 1 y al caso práctico número 2. Estas encuestas se van a hacer en días diferentes, horas diferentes, pero también tenemos también para presentar el caso práctico como práctica o como actividad 1 tenemos una fecha de entrega, ¿no es así? Establecida. Eso es totalmente diferente con relación a estos chats que podemos interactuar entre nosotros mediante los casos o los casos prácticos, profesor. Esa era mi duda, por favor. Los casos prácticos el material que está en el Padlet es un recurso didáctico adicional a lo que aparece en el campus, porque en el campus podrás trabajar con la inteligencia artificial, casos prácticos. Aquí tenéis accediendo a Edu y podréis trabajar casos prácticos, flashcards, con cada uno de los temas de la asignatura. Eso es en el campus. En el Ok, campus. ok, ok. El Padlet es un recurso didáctico mío, personal. Cada profesor tiene sus recursos. La mayoría, vale, varios de mis compañeros y compañeras usamos Padlet. Hay otros que utilizan otras cosas, ¿vale? Esto es mío, del profesor Albert Peralta. Ok, Es un profesor, recurso gracias. didáctico adicional para trabajarlo de manera asíncrona. Entonces, los casos prácticos que están en el Padlet se parecen un poco a los que están en el campus, un poco, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que podéis trabajar los casos prácticos en el campus, pero hay una diferencia. Los del campus son revisados directamente por la misma inteligencia artificial que te da la respuesta, te dice si están correctas o no. Los del caso práctico los voy a revisar yo, los va a revisar un humano. Esa es la diferencia. Segundo, que todo el esfuerzo y la participación que hagáis en el foro, no en la inteligencia artificial del campus, en el foro y aquí en el Padlet, yo la tomaré en cuenta para vuestra nota, pero no es obligatorio. No es obligatorio. ¿Por qué lo que hacéis con la inteligencia artificial en el campus yo no lo tomo en cuenta? Porque es que el sistema no me deja tomarlo en cuenta. Porque son unos test autoprogramables y son para que estudiéis, ¿vale? Yo lo único que tendré es un reporte de que han entrado y qué es lo que habéis hecho. Hombre, desde esa perspectiva también se toma en cuenta, pero aquí en el Padlet o en el foro del campus, cuando digo foro del campus, aquí, en cualquiera de los foros, en el foro del proceso de Bolonia, en el foro de Pregúntale a tu profesor Albert Peralta, toda la interacción que hagáis, yo la tomaré en cuenta, ¿vale? Terminamos entonces porque ya llevamos 20 minutos y tengo que empezar la Ok, clase. muchas gracias, profesor. ¿Alguna pregunta más? Sí, profesor. Yo tengo un- A ver, sí. una duda con respecto al tema de las encuestas. Yo coloqué la encuesta y en un momento, ya yo había iniciado sesión con mi correo, pero en un momento que escribí en lo del el video compartido, me salió otro nombre, Fabulous Cocodrile, algo así. No sé si con Sí. eso yo tengo problema porque así hice las encuestas y todo. Las encuestas deben de ser anónimas, así que no hay ningún problema, ¿vale? Ok, perfecto. La compañera, creo que Carla. Sí, solamente, bueno, para indicar que tenía una duda también. Con respecto a resolver las encuestas, sí, las he contestado todo, pero en mi caso yo ejerzo docencia en una educación, en un instituto de educación superior tecnológico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no aplicaba ni a universitario ni como estudiante. Entonces,
cuando me ponen ahí, ¿no? ¿Qué grado es el mío o en qué universidad he estado? Bueno, ahí es donde yo he podido consolidar o notificar, ¿no? Que soy, bueno, obstetra y docente, pero en el técnico, ¿no? Para que se tome en cuenta de que de todas maneras se ejerce la docencia en educación superior, ¿no? Porque acá en Perú es técnico y también es universitario, ¿no? Entonces yo ahorita estoy enfocada en Vale, el técnico. Ujú. lo tomaré en cuenta también para las próximas, ¿vale? Gracias, profesor. Para la próxima fase. Pues muchísimas gracias. Mirad, me tenéis que dejar que termine la clase. Son las 4, las 3:21, ¿vale? Me tenéis que dejar para que la clase no quede a medio camino, ¿vale? Cuando digo dejar, terminaremos hoy a las 4:15 de la tarde de España. Entiendo que el que se tenga que ir se deberá ir, pero los que podáis quedaros para así poder terminar el tema, ¿de acuerdo? ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? ¿Estáis de acuerdo? La que no pueda, pues que se vaya. Que se vaya cuando sean las 4. Seguimos. Es Sí, que no os sí, veo, profesor. no me Sí, decís sí, sí, ok, nada. está todo genial, Sí, doctor. De acuerdo, correcto. doctor. Recibido Vamos fuerte y arriba con claro. eso. No hay problema. Vale, es que os quedáis callados y yo digo, o ya se fueron o están enojados No, es que conmigo. hemos reaccionado todos con la... Todos al mismo tiempo, profesor. Por Sofi, favor, ya, sí. Vamos a ver este vídeo entonces, que nos va a afianzar el tema el anterior. otro preciso. Este no. Tráeme el otro que es el más grandecito, el durito. Vale, Si vamos. nos aproximamos un poco a la Unión Europea desde una perspectiva pedagógica, cabe plantearse si existe una política educativa europea o si la Unión Europea ha puesto en marcha acciones o iniciativas en educación. Claramente, ante esta cuestión la respuesta es afirmativa, ya que la Unión Europea se ha ocupado de cuestiones educativas desde su origen hasta la actualidad. Vamos a ver brevemente cuáles han sido las acciones más destacadas. Para ello, nos vamos a detener en 4 grandes etapas que abarcan desde el inicio del proceso de integración hasta la actualidad. La primera etapa es la etapa de la creación de infraestructuras. En esta etapa, como su mismo nombre indica, empiezan a surgir las primeras iniciativas en educación, iniciativas modestas pero de enorme importancia. Destacamos entre ellas la creación de la Escuela Europea de Luxemburgo, la creación del primer Comité de Educación y la constitución del Centro Europeo para la Educación y la Formación Profesional. Este centro es una de las infraestructuras más importantes cuyo fin era y es ayudar a la Comisión a desarrollar políticas comunes de formación profesional. Cabe señalar que durante esta etapa la formación profesional adquiere un papel muy importante en la Unión Europea. Mirad, lo que acaba de decir la compañera profesora es lo siguiente. Antes de que se gestase la Unión Europea, perdón, el proceso de Bolonia como tal, y que se unificase el marco educativo superior en Europa, lo primero que se consignó en todos los países europeos, cuando todavía Europa no era una unión de estados, sino que era una comunidad económica, fue la integración y la equiparación de los estudios en formación profesional, el CEDEFOP. El CEDEFOP, ¿vale? El Instituto Español de la Formación Profesional. Fue lo primero que hizo Europa para tener personal cualificado en las carreras técnicas en todos los países miembros de la Comunidad Económica. La formación profesional. Y esto que hicieron en la formación profesional los estudiantes técnicos, para que me entendáis, la formación profesional aquí en España y en Europa son aquellos estudiantes que terminan su secundaria y se meten a estudiar un título técnico, que no hacen el bachillerato. O también pueden tener, después de secundaria, meterse a estudios de ese título técnico y luego hacer el bachillerato. O también pueden terminar su bachillerato y meterse a estudios técnicos superiores para luego acceder a la universidad. Ahora, aquí en España y en Europa, hay estudios de formación profesional superior que son equiparables a una formación universitaria. Esto es muy importante que lo sepáis. En España y en Europa hay estudios de formación profesional, estudios técnicos superiores que son equiparables a la titulación universitaria. Seguimos entonces. Papel muy importante en la Unión Europea. La segunda etapa es la etapa de los programas sectoriales. Se extiende desde 1976 hasta 1992.
En este periodo se crean y proliferan los primeros programas en materia educativa. Algunos ejemplos más relevantes de estos programas son el primer programa de acción en materia educativa, el programa Erasmus en el ámbito de la educación superior, el programa Petra sobre la formación profesional, el programa Lingua, que fomenta el aprendizaje de lenguas, el programa Delta para el aprendizaje a través de las tecnologías, el programa Arion relativo a la formación del profesorado, la creación de la red Eurídice, que es una red de información y documentación educativa de la Comunidad Europea, que, como su mismo nombre indica, es una base documental que facilita el intercambio de información sobre educación en los países miembros. La creación de la red NARIC, que es una red de centros que ofrecen información y asesoramiento para el reconocimiento y la convalidación de estudios. La tercera etapa es la etapa que denominamos la de programas globales integrados. Comienza en el año 1992 con la firma del Tratado de Maastricht. La firma del Tratado de Maastricht es un acontecimiento de enorme relevancia por ser la primera vez que la educación forma parte del derecho primario de la Unión. En esta etapa, los programas denominados anteriormente sectoriales se integran con el objetivo de hacer una política educativa más global. Las acciones que hasta ahora se ofrecían de manera separada se fusionan y complementan. Algunos ejemplos de ello los encontramos en el programa Sócrates, cuyo objetivo es la mejora de la calidad de la educación y que alberga programas como el Erasmus, el Delta o el Lingua, ya mencionados en la etapa anterior, o el programa Leonardo, que aglutina todas las acciones de formación profesional. La cuarta etapa es la etapa de los programas estratégicos. Comienza en el año 2000 con el Consejo Europeo de Lisboa y llega hasta la actualidad. Dos signos evidentes caracterizan esta etapa. Por un lado, los programas de acción en materia educativa se agrupan aún más en un único macroprograma. Será primero el programa de aprendizaje permanente de 2007 a 2013, luego el Erasmus+, que se puso en marcha para el periodo de tiempo comprendido entre 2014 y 2020 y que se renovó más recientemente en 2021 hasta 2027. Su fundamentación esencial está en la creación de un programa global que trabaje de una vez por todas en toda el área educativa y que avance en cuestiones que ya se vienen trabajando, como hemos visto, desde comienzos del siglo. Importantísimo todo esto que estamos recordando porque forma parte también del tema número 1. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna Sí, cosita? profesor, por favor, yo quisiera consultarle. Dime. Sí, con relación a la etapa estábamos escuchando a la etapa número 3, donde Sí. dice, en la etapa donde empieza, perdón, de la etapa número 1, donde empiezan las infraestructuras, y usted nos indica de que en España los institutos de superior, técnica superior, son igualados o son casi iguales, la denominación a uno que sea de universidad. Yo quería preguntarle si esto era también lo mismo con el tema del tiempo pedagógico, ya que un instituto de superior tecnológico es muy diferente a los años, acá en Perú, por ejemplo, a que una universidad, la misma carrera en una universidad con una licenciatura dure 5 años. En cambio, el instituto superior acá en Perú dura 3 años. Ahora, usted nos indica, eso quería consultarle, si allá en España los institutos que son con esta misma denominación y tienen la misma nivel académico, también son en el tiempo. Esa era mi consulta, profesor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Lo que ha comentado entra en vigor aquí en el sistema educativo español a partir del año 2006, y se ve refrendado en el año 2020, con la nueva legislación que es la actual, la más actual. La última ley educativa que ha salido es la del año 2020. Estoy hablando de la educación reglada, porque la formación profesional entra dentro de la formación reglada. No estoy hablando de la educación universitaria. Bien, los títulos, el tiempo para los cursos de formación profesional es de 2 años. Tenemos la formación profesional media con 2 años, la media, y luego tenemos la superior con 2 años. En total serían 4 años. ¿Qué significa esto? Significa que una persona, ahora explico, Dania,
una persona que está haciendo secundaria, educación secundaria. Aquí la educación secundaria tiene 4 años, 4 cursos, 4 cursos. A los 4 cursos, la persona puede decidir dejar de estudiar, porque ya tiene un título de educación secundaria, que es la titulación mínima para poder trabajar aquí en España. Pero la práctica nos dice que esa es una titulación ínfima. Una madre y un padre de familia o un tutor no va a dejar que su niño o su niña se quede solamente con una secundaria. ¿Qué opciones tiene? Y además el Estado garantiza y vela y a través de esta última ley educativa, que es la LOMLOE, hablando de educación reglada, está fomentando. Pues fomenta que la persona, cuando salga de secundaria, pueda hacer una formación superior de grado medio, que son 2 cursos. Son 2 cursos. Con este grado medio, esta persona después puede continuar con el bachillerato, que son 2 años más, con el bachillerato. Termina su bachillerato, tiene un grado medio que le permite ya trabajar, incorporarse al tejido laboral y no va a la universidad porque no le da la gana o porque lo que sea. Una persona que hace su grado medio, hace su bachillerato, puede ir a la universidad y estudiar 4 años una carrera y luego hacer un máster de 1 año más, 5 años en total, o decir que va a ser una formación profesional superior de 2 años más. En resumen, cada ciclo de formación profesional es de 2 años, porque también está la formación profesional básica. La formación profesional básica es para aquel estudiante que no ha sacado la secundaria, está aplazado, como decimos en Latinoamérica, aplazado, colgado, no sé cómo decís, en secundaria. Hace la formación profesional básica de 2 años y en esos 2 años recupera secundaria, de modo que sale con su secundaria aprobada, sale con la formación profesional básica que le da opción a hacer la media y después de la media superior. Son 2 años cada ciclo. Dice Dania, tengo mucho ruido acá donde estoy, pero tengo una duda. ¿Todo este proceso y cambios es solamente para educación superior? No, estamos hablando de educación superior porque nosotros vamos a ser profesores y profesoras de educación universitaria, educación superior, Dania. Pero dentro de la educación reglada, el sistema educativo español y así como los demás europeos se han hecho eco del trabajo de las competencias, de modo que a nivel de educación reglada, cuando digo educación reglada, primaria, educación secundaria, el trabajo de las competencias y su evaluación afecta a todo el tramo de esta estructura del sistema educativo español, Dania, lo que es primaria y secundaria. En bachillerato también se trabajan las competencias, de modo que el espacio europeo de educación superior ha influido en los sistemas educativos europeos a nivel reglado, ¿vale? ¿En cómo? En la incorporación de los distintos currículums de educación reglada a nivel europeo del trabajo y evaluación en competencias. El compañero Miguel Antonio, creo que eras tú. Sí, yo tenía una duda respecto con el tema de, digamos, todo fue desarrollándose, ¿no? En el proceso también de una sistematización con toda la Unión Europea, pero en ese sentido es un tema, ¿no? Que es más personal. El caso de las bibliotecas y los centros de documentación, ¿cómo fue todo ese proceso, esa incorporación, esa sistematización, qué estándares tenían que cumplir? Porque imagino que con todos estos procesos hay que cumplir un estándar, ¿no? Entonces, ¿qué papel jugaban esas partes? Lo digo desde mi carrera, ¿no? Para como poder entenderlo y también irlo concretando, porque todo va, si la universidad se va desarrollando, obviamente todas sus unidades también, ¿no? Y requieren de ciertos estándares. Buena pregunta. Sí, buena pregunta. En el vídeo hemos visto que la profesora menciona el programa NARIC, el programa Arión, el programa el CEDEFOT, que yo ya he hablado un poquito del CEDEFOT, el programa Eurídice. Bueno, me voy a detener en Eurídice en Arión, en Eurídice, me voy a detener. Cuando en la década de los 70
los países de la Comunidad Económica Europea, porque todavía no es la Unión Europea, ya sabéis que esto ya es en el 92 que se consolida con el Tratado de Maastricht, los países de la Comunidad Económica Europea instan a los países miembros, a los estados, a que de manera interna se priorice la formación profesional y que se coopere en materia educativa en la formación profesional, haciendo lo siguiente. Desde Eurídice, desde Arión, desde el CEDEFOP, los países europeos, a través de los ministerios de educación de cada país, cooperan en materia educativa. A partir de la década de los 70, cooperan en materia educativa, hecho que no ha cambiado hasta el momento. Y esa cooperación está en relación a lo que tú me estás preguntando sobre las bibliotecas, los centros de documentación. Porque precisamente Eurídice y Arión necesitaron de una labor ingente de documentación. Los responsables de estos organismos fueron y son, no son inspectores, pero son técnicos educativos. Son profesores y profesoras que han hecho, aquí en España se le llama oposición, es decir, hacen un examen al Estado para tener esa plaza o para tener ese trabajo, esa figura laboral. Son técnicos educativos que cooperan o cooperaron para convalidar, para homologar las titulaciones de la formación profesional. Vale, pero la labor no quedó allí, porque después de la formación profesional y a medida que políticamente, económicamente ya se estaba trabajando, pero políticamente, culturalmente y educativamente, ya la Comunidad Europea pasó o se redefinió de una comunidad económica, el libre tránsito de mercancías, de personas, eliminación de los derechos aduaneros, pasó al libre tránsito de las personas, a pensar en una ciudadanía europea, y para que hubiese una ciudadanía europea, formar a la sociedad en esa nacionalidad europea, en esa ciudadanía europea. Entonces, la labor educativa o los ministerios de educación empezaron a resonar en el ámbito de esa comunidad económica y que luego se convirtió en Unión Europea. Entonces, Eurídice pasó o se amplió su campo de trabajo de Eurídice, de Arión, de esos programas, de focalizar en formación profesional a también hacer lo mismo para la educación superior. Y como dices tú, en una labor de documentación, No sé a dónde quieres llegar con tu pregunta, pero por ejemplo, las universidades europeas, sean híbridas, sean presenciales o sean virtuales, tienen una biblioteca con recursos propios, pero con recursos que son subvencionados. Hay una parte que es subvencionada por la Unión Europea para los programas de formación docente y para programas de bibliotecas, ¿vale? Las universidades reciben esta financiación. En el caso de las universidades privadas, como estamos aquí, hay convenios de colaboración en materia de bibliotecaria con el Estado, pero también con otros organismos privados, ¿vale? Como es el caso nuestro. Entonces, no sé si te contesto con ello. ¿Alguna otra cosa para seguir? Sí, profe, sí, contesta. Muchas gracias. Los objetivos de nuestra clase de hoy, de nuestro tema 2, son los siguientes. Identificar los órganos consultivos y sus funciones. Analizar los cambios del nuevo marco europeo de calificaciones para el espacio europeo de educación superior. La nueva estructura de los estudios en educación superior y el sistema de transferencia de créditos. Valorar la mejora de la calidad como un elemento de responsabilidad y de mejora para la educación superior. Y por último, reflexionar sobre la dimensión social de la educación superior. Por favor, coger el tema 2. Cada uno ya lo tiene que tener descargado. Coger el tema 2 porque vamos a trabajarlo. El caso práctico de esta primera parte del tema, porque tiene 2 clases, es el siguiente. El papel de los órganos consultivos en el espacio europeo de educación superior. Coger el tema 2, tenerlo abierto en PDF o en Word, como lo hayáis descargado. Quiero que cada uno tenga el tema 2 a mano. El contexto del caso práctico de hoy es el siguiente. El Ministerio de Educación consulta a expertos
como puede ser de Eurídice, de Arión, del programa Petra, del programa Leonardo, del programa Sócrates, sobre todo el programa Sócrates. Consulta a expertos sobre cómo los órganos consultivos del Espacio Europeo de Educación Superior pueden ayudar a mejorar la calidad de las titulaciones universitarias. ¿Qué funciones cumplen estos órganos consultivos y cómo pueden fortalecer la calidad académica? Pistas, y ya se me movió esto, pistas. Identifica los principales órganos consultivos del Espacio Europeo de Educación Superior. Relaciona sus funciones con el aseguramiento de la calidad. Analiza ejemplos concretos de su impacto en universidades. Material de estudio, el punto 2,2, órganos consultivos en el Espacio Europeo de Educación Superior. Buscar en el PDF tema 2, el punto 2.2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en ese punto para identificar cuáles son los órganos consultivos del Espacio Europeo de Educación Superior y cómo cada órgano, desde sus funciones, aporta a la calidad educativa universitaria. Este es el trabajo que vamos a hacer ahora. Y vamos a realizar entonces un grupo de expertos. Un grupo de expertos. Bien, todo el mundo entonces con el tema 2.2 vamos a realizar un grupo de expertos y vamos a trabajar en equipo. Vamos a trabajar en equipo. Vale, estamos 59. Voy a crear entonces 10 salas para que haya 6 personas en cada sala. 10 salas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Todavía no he creado las salas. Cuando le dé a crear las salas, vais a aparecer de manera aleatoria, agrupados, vale, muy bien, Nancy, agrupados por 6 personas. En equipos de 6 personas, o a lo mejor hay algún equipo que tenga 7, no pasa nada, vais a leer el tema 2.2, pero voy a asignar, a ver, tienen que ser 7. Tienen que ser 7, porque son 7 organismos. Mirad, el equipo número 1 va a trabajar con la ENCUA, la calidad. Luego lo voy a decir de nuevo. El equipo número 2 con EUA, las universidades. El equipo 3 con la ESU. El equipo 4 con ANECA. El equipo 5 con el Ministerio de Universidades. El equipo 6 con Business Europe. Pues entonces, y el equipo 7 con la Internacional de la Educación. Voy a crear entonces los grupos y luego voy a repetir lo que he dicho. Profe, Vale. disculpe, tengo una consulta. Dime. Lo que pasa es que en el PDF, en la parte donde dice órganos consultivos, Sí. aparecen 8. Aparecen 8. ¿Cuál es el 8? El que no he leído. Dime. Business Euro. Business Europe. Sí, ya lo he mencionado. Está el Ministerio de Universidades, ¿vale? 4, 5, 6 y 7 con el... 7 con con la Internacional de la Educación. Tenemos también... Tenemos el CEPES. Perdón, tenemos el CEPES. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y por qué me aparecen 7? ¿Cuál es el CEPES? Sí, no, en el esquema no aparece CEPES. O Sí, ese es aquí el... dice Consejo de Europa, CEPES, EUA, Ya Eurasia, ya lo vi. ESU, Sí, ENCA ya. y Vale. Business Europe. Entonces, mirad, Son en la 8. sala 1 está Andrea Valentina, Andrés Felipe, Diana Paola, Jorge Luis, Juan, Maciel, Nancy y Romina. ¿Vale? En la sala 1 vais a trabajar con el CEPES. En la sala 2, Henry Morales, Johanna Andrea, José Melquíades, Kevin, María Laura, Marie Yaberki, Miguel Antonio y Jenny. En la sala 2 vais a trabajar con ENCUA. En la sala 3, Adner, Carlos Manuel, Evaristo, Fernanda Isabel, Carla Alejandra, Néstor
Nina y Ronald en la sala 3 con EUA, Asociación Europea de Universidades, con la EUA. La sala 4, Carlos Alfredo, Dania, Laura, Nancy, Sahara, Scarlett y Jenny, Paola. En la sala 4 vais a trabajar con la ESU, Unión Europea de Estudiantes. La sala 5, Audio Alfonso, Carolina, Cristian Emanuel, Denise, Carla Grisela, Lina Marcela, Nicolás David y Sandra Jacqueline. En la sala 5 vais a trabajar con Eurache, Asociación Europea de Instituciones Universitarias, Eurache. La sala 6, Alisa Fernanda, José Luis Varas, José Melquiades, está repetido, porque me parece que ya te había leído. José Melquiades Guamán, y la sala 6. Entonces, en la sala 6, José Melquiades no estás, porque me aparece repetido. Lina María Sala 12. Salazar. Sí. Lina María Salazar, María Liliana, Rosa Valentina, Sebastián Octavio y Sergio Antonio. La sala 6 vais a trabajar con la Internacional de la Educación. Y la sala 7, Brenda, Evelyn, Alexandra, Yasmín, Luis Jesús, Oscar, Orlando y Paul, vais a trabajar con Business Europe. Business Europe. Vale, empezamos entonces. Empezamos entonces. Vais a tener para trabajar, en 15 minutos. 15 minutos, ¿vale? Cuando ya vayan terminando los 15 minutos, va a haber una cuenta regresiva que os va a anunciar que el trabajo en equipo termina. Voy a abrir todas las salas, me vais a dejar de escuchar y solamente vais a escucharos entre vosotros, los grupos a donde estáis. Empezamos. Vais a buscar en el grupo, según el organismo que os ha tocado, qué aporta ese organismo a la calidad de la educación universitaria. En grupo, según el organismo que os ha tocado, vais a leer y vais a decir qué aporta ese organismo a la calidad educativa universitaria. Las personas que vean esta clase en diferido, en este momento podréis hacer el ejercicio tomando en cuenta el punto 2.2 del tema 2, realizando la lectura de cada uno de los organismos consultivos del Espacio Europeo de Educación Superior, analizando sus funciones y señalando qué aporta cada organismo a la calidad educativa de la educación superior en Europa.
Hola de nuevo, ya estáis aquí en la sala principal. Ya estáis llegando aquí a la sala principal. Muy bien. Vamos a empezar entonces el trabajo en la sala principal. Vamos a empezar la sesión plenaria con estos grupos de expertos en órganos consultivos en Europa. Felicidades de antemano por el trabajo realizado. Empezamos entonces para el grupo número 1 que trabajó sobre el CEPES. El secretario o secretaria, por favor, sobre el CEPES. Brevedad, ¿vale? Brevedad, 2 minutos como máximo. Explicamos el consenso del grupo. ¿Qué aporta cada organismo a la calidad educativa universitaria? El secretario o secretaria del grupo del CEPES. A ver, cada grupo sabe a quién designó. Yo estoy diciendo que pase el grupo CEPES. Yo lo voy a hacer. Hola, Hola, ¿qué tal? María Laura, hola. Maciel soy. Maciel, vale, que no te veo. Maciel, vale, Maciel. Estarás en la otra página. A ver, Maciel. El CEPES es el Centro Europeo para la Educación Superior que funciona dentro de la UNESCO, que orienta su labor principalmente para el fortalecimiento de la educación superior en Europa Central y Oriental. Lo que promueve es la cooperación académica y la armonización de estándares de calidad entre los países de la región. Coordina políticas de investigación y educación superior internacional y lo que hace es fomentar el diálogo entre instituciones, gobiernos, organismos. En el marco de la EES, del Espacio Europeo de Educación Superior, cumple un papel clave como secretaría especializada de las redes ENIC y NARIC, que son centros de información de la región europea. Y lo que hacen es garantizan el reconocimiento de títulos y cualificaciones profesionales entre los países miembros, cualificaciones como licenciatura en educación, ¿no? De esta manera lo que va a hacer es contribuir directamente a la calidad educativa universitaria, porque lo que promueve son criterios comunes de evaluación, equivalencia, acreditación, y así mejora a los sistemas de aseguramiento de calidad de las distintas universidades. Además, tiene un papel transversal y estratégico en incluir para la inclusión de nuevos objetivos y perspectivas en el ámbito educativo, como por ejemplo promueve la equidad, la educación para la ciudadanía global, la sostenibilidad, la innovación, y de esta manera las universidades lo que hacen es se comprometen con estos desafíos que son más contemporáneos y con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Perfecto, Maciel, perfecto. Grupo 1 que habéis analizado el CEPES. En el marco de las cualificaciones a Europa, mirad, a Europa le interesa que todos los ciudadanos tengan una titulación que les permita insertarse en el tejido laboral. El marco de cualificaciones es interesantísimo porque aquí en Europa se reconoce la experiencia sobre algún saber. Me explico. Una persona cocinera o un albañil o una albañila, ¿vale? No tiene el título, pero te sabe hacer una pared, te sabe montar un fontanero o fontanera, te sabe montar un grifo, te sabe cocinar un menú saludable, pero no tiene el título porque no ha estudiado. El marco de cualificaciones hace anualmente una convocatoria para aquellas personas que no han estudiado, pero que pueden demostrar que saben hacer algo. Y a eso se le llama acreditar una cualificación profesional. Porque aquí en Europa, sin título no se trabaja. Y a Europa le interesa que todas las personas que acceden al mercado laboral lo hagan vía formación profesional, vía universidad, ¿vale? O por cualificación profesional. Excelentísimo. El grupo 2 que trabajó sobre ENCUA. El grupo 2, secretario, secretario. Que lo habéis hecho bien. Estáis con una cara seria. ¿En el grupo os habéis peleado o qué?
que yo no me he enterado. Está ahí todos con una cara toda seria. Este profesor nos ha puesto a trabajar en equipo. Este viejo es un loco. Si yo vengo aquí No, para online. nada, hemos tenido una discusión súper interesante. Sí, Miguel, yo creo que Jenny se había propuesto, pero sí, podés No, hacerlo, no hay Jenny. problema. Jenny está A ver, bien. me encanta que salgan todos. A ver, ¿quién se avienta? Jenny sí está A bien. ver, Jenny. Jenny. Venga, Jenny, lánzate. Las mujeres al poder, venga. Estos hombres están hoy apagados. No sé qué les pasa. Pues ver, habíamos Jenny. asignado a Jenny, no sé qué pasó con Jenny. Ah, Jenny se ve que está teniendo problemas con el micrófono porque entiendo que ahí ha publicado Jenny, en el tienes que chat poner tu una micrófono, respuesta. Así que, porfa. Miguel, si querés tomar la posta, te cedemos Miguel, venga, ahí Miguel. un poco a lo que ha dicho Ok. Jenny. Bueno, listo. En el grupo fue muy interesante porque hablamos del tema, ¿no? Esta es la Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior, ¿no? Y dentro de ello, pues aquí Joana también nos apoyó mucho en poder resumir todas las ideas, ¿no? El aspecto también de esta asociación, que es un pilar fundamental, es una entidad que representa a las agencias de garantía que aseguran la calidad en la educación superior. Hablábamos, ¿no? Esta parte de que ver la calidad, la normalización de todos los procesos de calidad de las universidades asociadas, ¿no? A esto, que es una parte muy importante. La verdad que a veces yo les explicaba y algunos explicaban, ¿no? Los sistemas de calidad de sus países, ¿no? Aquí por lo menos en El Salvador hay una unidad que pertenece al Ministerio de Educación que tiene que ver mucho con el aspecto de la calidad, ¿no? Ve los estándares, ve las normas, las políticas, cómo está el organigrama. Entonces, dentro de esta Asociación de Aseguramiento de la Calidad Europea de Educación Superior, centraliza, ¿no? En algún sentido todos los procesos y guía en algún sentido también como asesor de estas instituciones, ¿no? También teníamos el debate, ¿no? Con el equipo de decir si esto era como no daba una libertad en algún sentido, ¿no? De tener esta libertad de la innovación, o todos tienen que llevar un estándar en el que si se salen de esa casilla ya no cumplen con la organización de la calidad en la educación superior de la Unión Europea, ¿no? Entonces, todo eso resurgió, ¿no? Y hablábamos también que tal vez cada país cumple con su libertad dentro de su sistema educativo, ¿no? Pero también para internacionalizar digamos, las titulaciones, debe cumplir, ¿no? Con ciertos estándares. Entonces, fue interesante, la verdad, porque también cuestionarse los sistemas es algo que fortalece la pedagogía y también fortalece la didáctica, ¿no? De todo esto. Eso, gracias. Perfectísimo, Miguel Antonio y todos tus compañeros y compañeras del grupo 2. Perfectísimo. Mirad, la ENCUA junto con la ANECA revisa anualmente las titulaciones, la calidad de las universidades públicas y privadas. En el caso nuestro, la UNIR como universidad privada, cuando se va a abrir una nueva titulación, ya sea un grado o un máster, esto es un proceso, no es, venga, vamos a hacer un máster de lo que sea, no. Hay que primeramente presentar una memoria ante la ENCUA y ante ANECA de lo que va a consistir el título con las competencias que se van a trabajar, las asignaturas que se van a desarrollar, ¿vale? Cada universidad es asesorada por ENCUA y por ANECA en este proceso. Porque las universidades, sean privadas o sean públicas, tienen una denominación de estudios que es, no voy a decir idéntica, pero es muy equiparable. Y las asignaturas, por ejemplo, este máster no solamente se oferta en esta universidad, se oferta en universidades públicas y en otras privadas de España. Entonces, hay una equiparación porque si no, entonces esto se volvería loco. Y precisamente el Espacio Europeo de Educación Superior lo que ha aportado es que en la estructura del sistema educativo superior las titulaciones sean equiparables, homologables, no solamente entre distintos países europeos, sino a nivel de cada país, de cada Estado miembro. A nivel ya de lo que nos toca más adentro, que somos los miembros, los profesores y profesoras,
Las titulaciones son revisadas, para que me entendáis, de una manera muy administrativa, muy burocrática. Pero luego todo el personal docente que va a trabajar en cada titulación es revisado partiendo de sus currículums, de los informes que que tiene ese profesor o profesora de sus jefes o jefas en cada departamento, de modo que se busca en cada titulación que se abre, se busca de dotar a los docentes más apropiados para cada una de las titulaciones. A nivel personal, cada profesor es evaluado anualmente por curso por parte de sus jefes y jefas. Y cada 6 años, cada año hay una convocatoria de calidad docente. Yo, por ejemplo, ya me he presentado a 2 convocatorias. En esas convocatorias se evalúa por periodo docente. En esta segunda convocatoria yo he metido méritos para que me evaluasen mi docencia entre el 2018 y 2024, lo que se llama el programa de acreditación de la calidad docentia, ¿vale? Ahí entra ENCUA, entra también ANECA. Mirad, aquí en esta universidad online, ANECA y ENCUA, mirad, voy a contar una cosa que no es tontería ni es mentira. Tiene sus mecanismos de control, de modo que ahora mismo, sin inventarme nada y sin riesgo de equivocarme, bueno, me puedo equivocar, pero imaginaros que a lo mejor alguno de vosotros se está haciendo pasar por estudiante y es un técnico de control de calidad de ANECA o de ENCUA. Porque están controlando, están viendo que hagamos las cosas bien. Que no yo venga aquí a poner canciones, baile, me empiece a comerme 4 pasteles y no haga nada. No. Y nos cogen de manera aleatoria. Me puede tocar a mí, le puede tocar a otro. Ahora, la propia universidad, en alguna clase nos tocará, entra aquí una persona de incógnito, ¿vale? De incógnito. Yo al principio no lo sabía distinguir, pero entra un incógnito y es miembro de la universidad para ver qué estoy haciendo, para ver cómo lo hacemos, para ver, pero luego con total libertad. Venga, vámonos a EUA, Asociación Europea de Universidades. EUA, la EUA. Señor, teniendo en cuenta primero que todo es un órgano de carácter consultivo, teniendo en cuenta este punto y señalado en la página 9 del trabajo, asimismo es una asociación que representa a más de las 850 universidades conferidas en las conferencias de rectores de los 48 países que forman parte de la Unión. En esta misma, pues, se busca que se garantiza la voz de todas las universidades y se cuenta con influencia de establecimiento de políticas de educación superior en los factores, no solamente de la educación superior, sino en la investigación e innovación. Y también tener en cuenta los aspectos sobre los objetivos de desarrollo, de los cuales los 17 puntos enfatizan en la calidad, equidad e inclusividad en el área de la educación, teniendo en cuenta que la calidad tiene que ser un acceso para establecer una movilidad dentro del enfoque de los países parte de la Unión Europea. Dado el valor que se le asigna a estos puntos, no solo se apoya en una promoción a través de proyectos, sino también establecen planes estratégicos que son debidamente relacionados para la ejecución a general y posibles proyectos en el futuro. Gracias. Grupo tercero. Perfecto, Evaristo, a ti y a todo tu grupo. Mirad, en la EUA, la Asociación Europea de Universidades, está la Conferencia de Rectores. A nivel interno, cada universidad tiene sus propios proyectos de innovación educativa, sus propios proyectos de investigación, ¿vale? En los que en alguno he participado, pero que hay varios grupos de investigación, varios proyectos de innovación educativa en cada una de las universidades. A nivel personal, a nivel de miembros, de trabajadores, trabajadoras de la universidad como profesores y profesoras, se premian las buenas prácticas docentes. Es decir, tú presentas tus buenas prácticas, hay como un concurso anual de presentar tus buenas prácticas docentes con evidencia, grabaciones de las clases y te las premian. ¿En qué consiste el premio? En que esa buena práctica docente se replica, se lleva como un webinar donde se presenta la buena práctica docente, te sirve para tu currículum y para escalafonar, como decimos en Latinoamérica, te pagan un poquito más, te pagan esas buenas prácticas docentes, ¿vale? De lo que tú haces. Vámonos a ESU, Unión Europea de Estudiantes. Sí, profe. Entonces vamos con la ESU.
Les explico, bueno, la ESO primero que todo es la Unión Europea de Estudiantes, como llamaríamos aquí, bueno, en Latinoamérica. También es como una organización de estudiantes en donde buscan en primera medida defender los intereses educativos, sociales, económicos y culturales de los estudiantes. Para mí me parece muy interesante la ESO porque tiene hartos matices latinoamericanos incluso que se pueden relacionar con las asociaciones de estudiantes aquí. Entonces, bueno, ¿qué busca la ESO y cómo nos puede acotar esto a la universidad o promover estos sentidos? Entonces, promueve la dimensión social, es decir, que los estudiantes no solo buscan obtener un título o llegar a una cuestión económica, sino que ellos buscan inclusión, equidad y el bienestar estudiantil. También defiende la internacionalización y la movilidad que ya se había propuesto pues en el proceso de Bolonia y que también está comentado en Erasmus Plus, en donde se fomenta pues el intercambio cultural, ya sea entre universidades y pues también de manera integral y multicultural con respecto a otros estudiantes, puesto que tiene que ampliar las perspectivas y las experiencias de manera global y no solo pues dentro del ámbito académico, sino de manera cultural, como ya lo he dicho antes. También participa activamente en las decisiones del EES y incluye las políticas educativas, o sea, influye dentro de esas políticas educativas europeas, asegurando que las reformas curriculares, los sistemas de acreditación y todos los estándares pues se llevan a una educación de calidad, porque pues en este caso lo que quieren hacer ellos es que se escuche la voz del estudiante, más no solo de pues de quienes están al tanto de las cuestiones burocráticas. A partir de eso, se acota la administración y las políticas dentro de aspectos humanos y pedagógicos que también tengan que ver con la sostenibilidad. Es a partir de ello, se apoya un modelo que no sea solo subordinado con respecto al ámbito laboral, sino que se enfatice en cuidados ciudadanos críticos, éticos y comprometidos, de tal manera pues que se pueda llevar también hacia una justicia educativa, un desarrollo humano integral y pues todos esos procesos nos llevan hacia la organización de los estudiantes europeos y pues qué es lo que quieren ellos fomentar más allá de un aspecto solo pedagógico laboral, pedagógico económico o pedagógico académico, como entendemos aquí en Latinoamérica. Eso sería como el proceso en sí de la ESO. Perfecto, Jenny Paola, a ti, a todo tu grupo, a tu equipo. En esto de la ESU, hablando ya en la concreción, en la praxis, vosotros tenéis un delegado o delegada de grupo, o deberíais de tenerlo. Además, cada titulación tiene un representante estudiantil, delegado o delegada, que es la voz del estudiantado en cada uno de los estudios universitarios. Hablando de aquí de nuestro máster, hay un delegado por clase, por cada una de las asignaturas, y hay un delegado que representa a todos esos delegados y que es la voz y voto de todos vosotros y vosotras. Aparte de ello, vosotros me imagino que tendréis alguna reunión con la coordinadora de este máster en algún tiempo. Me imagino que o la habrá o ya habréis estado o la tendréis. Una reunión con la responsable de este máster donde se os pregunta cómo vais en las asignaturas, cómo os está pareciendo este máster, os preguntan cómo os estamos tratando y allí me quitáis los pelos, me dejáis calvo. No, con cariño. Es una reunión para medir la vinculación con el estudiantado, cómo os estamos tratando, esa es la verdad. Es decir, ¿está siendo beneficioso esto o qué? ¿Qué está pasando aquí? Dar propuestas de mejora. Además de eso, ya a finalizar cada asignatura, os van a pasar una encuesta donde vais a valorar mi trabajo. Yo no me voy a dar cuenta de cuándo pasan esa encuesta. Lo que sí me voy a dar cuenta es de los resultados. Esos resultados me llegarán a mí cuando ya hayan terminado los exámenes, yo haya devuelto vuestras evaluaciones finales, me enviarán los resultados de la encuesta, donde yo veré de manera cuantitativa si hemos tenido una bidireccionalidad, cómo ha sido mi trabajo por parte de esa encuesta. Vosotros me vais a evaluar a mí en esa encuesta y el resto de profesores lo mismo. Este es muy importante para los docentes porque los coordinadores y coordinadoras de cada estudio, de cada máster o de cada grado nos van orientando cómo va nuestro trabajo en base a las aportaciones vuestras, en base a quejas, porque a veces también hay quejas del alumnado, hay quejas, hay sugerencias y nos van diciendo cosas para que así mejoremos nuestro trabajo.
Vámonos con Eurache, Asociación Europea de Instituciones Universitarias. Eurache. Bueno, Eurache como tal tiene un objetivo principal que es fortalecer obviamente la calidad, la innovación y la pertinencia pues de esas titulaciones en el marco pues del espacio europeo de la educación superior. Digamos que nosotros sacamos siete elementos principales, obviamente, que son la representación institucional, en donde se encuentran universidades, escuelas técnicas y centros profesionales, en donde pues tienen obviamente una participación en la toma de decisiones para garantizar obviamente de que sus inquietudes estén acordes y que se puedan incluir en las políticas educativas. También nos pareció importante resaltar obviamente pues la vinculación entre el trabajo y la educación, obviamente, para que se den espacios de prácticas alineadas a las necesidades reales del mercado laboral europeo. Como tercer aspecto tenemos la innovación en las titulaciones, ya que pues fortalece, diseña programas académicos basados en competencias, orientados siempre a la empleabilidad, la innovación y la adaptación a las nuevas tecnologías. También dice que colabora con INCA en la calidad y en la acreditación, obviamente pues diseñando criterios de evaluación y asegurando esos indicadores de calidad. También dice que promueve la investigación aplicada y la transferencia del conocimiento, pues también a través de esa práctica en espacios, pues ya sean empresariales o a nivel internacional. Que fortalece también el aprendizaje a lo largo de la vida. Lo ideal aquí es que, como lo mencionaba pues los compañeros y usted, profe, es que obviamente pues que las personas que no se dedican a la educación superior también pues puedan tener esa formación a lo largo de su vida para que obviamente lo que realicen lo puedan hacer desde un enfoque integral y que le aporte obviamente a la sociedad. También como último punto, favorece la internacionalización y la cooperación a través del fortalecimiento de las redes internacionales con los sectores empresariales, con otras instituciones de educación superior, favoreciendo obviamente la creación de dobles titulaciones y proyectos en conjunto. Eso como para resumir un poco de lo que los mencionaba. Perfecto. El caso de las dobles titulaciones, que por parte del estudiante tienen mucho sacrificio, pero que tienen mucho empuje, mucho empaque, ya hablando de las salidas laborales, ¿no? Por ejemplo, derecho y administración de empresas, que es muy común juntar derecho con administración de empresas. Mirad, en cuanto a la Eurache, bien lo ha dicho Lina, perfectísimo para tu grupo Lina, para todas y todos vosotros. Se centra en la misión que tiene la universidad para la transformación de la sociedad a través de la transferencia del conocimiento, esa educación permanente. Aquí en España, si bien es cierto, se puede decir que el que no estudia es porque no quiere, esto ya en la praxis tiene muchas aristas. Si bien es cierto, los países europeos promueven frecuentemente cursos de formación dentro de lo que es el aprendizaje permanente, educación no reglada, aprendizaje permanente, ¿vale? Hablando ya del tejido laboral, ahora, y siendo honesto, hay una mayor receptividad en el tejido laboral para las personas que tienen una formación profesional que un título universitario. Y dentro de las carreras universitarias, hablando de esa transferencia del conocimiento, las carreras que tienen ahora mismo menos salidas laborales son las carreras de pedagogía, las carreras de educación. Se coloca más rápido. Cuando decimos coloca, no es que se fuma un cigarrillo y se pone loco, no. Es decir, encuentra trabajo más rápido. Un médico, un ingeniero informático, una persona dedicada a las ciencias, que por ejemplo una persona dedicada al arte, una persona dedicada a enseñar a niños y niñas. Os estoy hablando desde la realidad. ¿Qué otra cosa que tenga que ver con el Eurache? Como decía anteriormente, las universidades tienen proyectos de innovación educativa, Y estos proyectos de innovación educativa están alineados a las políticas educativas de la Unión Europea. Las políticas educativas de la Unión Europea. Ahora mismo hay un tema transversal para todas las universidades como tema de investigación y de proyectos, que es el tema de la inteligencia artificial en varias dimensiones. Por ejemplo, la inteligencia artificial y las emociones, la competencia emocional, la empleabilidad laboral, los perfiles laborales, es decir, un campo que se abre ahí. Lo último. Bueno, vámonos entonces con el grupo de Internacional de la Educación.
Hola, profesor. Buenas tardes, buenos días Buenas para tardes, todos. Sebastián. Nosotros nos tocó la internacional, estábamos averiguando un poco sobre la labor bueno, quiénes son. Eh, yo no la conocía, descubrí que es una federación, ¿cierto? Una asociación de diversos gremios, organizaciones sindicales que no pertenece únicamente a la Unión Europea, sino que es algo, como lo dice su nombre, internacionales a nivel mundial, funciona en todos los continentes del planeta. Se asocia con 180 países y tiene más de 330 millones de funcionarios de la educación, porque operan con trabajadores de la educación parvularia, también trabajadores de la educación primaria, secundaria y la educación superior. Estaba revisando, lo encontré porque habían algunos gremios que funcionan desde Chile, que es el país al que pertenezco. ¿Cuál es la función de ellos principalmente? Bueno, dentro de la composición tripartita que existe, ¿cierto? Dentro de las instituciones de educación, que son los funcionarios, los estudiantes y los docentes, ellos buscan promover y defender los derechos de los trabajadores de la educación en las diferentes instancias a nivel internacional, a nivel mundial y también a nivel local, ¿cierto? Fortaleciendo las organizaciones sindicales propias de los países. ¿Qué buscan ellos y qué tienen como principios de funcionamiento? ¿Por qué existen? Para qué operan? Bueno, ellos dicen que buscan fortalecer la educación de calidad para todos, se preocupan mucho del tema del acceso de la educación de calidad y la educación pública, entendiendo ellos la definición que dan de educación pública como la educación que financia el Estado, sea la propia del Estado o también la que opere un privado con aporte de la educación del Estado, el financiamiento del Estado. Obviamente buscan fortalecer y proteger los derechos de los trabajadores, de la profesión del educador, del docente, del paradocente, auxiliar docente, como se le diga, dependiendo del país. Promover los derechos y la democracia dentro de las instituciones de educación, que es un elemento sumamente importante, como lo señalaba usted, profesor, la participación gremial o también la defensa de los derechos del estudiante, de los trabajadores de las instituciones y de los docentes, permite también el fortalecimiento de la institución. La democracia es súper importante para fortalecer las instituciones educacionales. Y, por supuesto, desarrollar el poder sindical de cada institución. La Internacional de la Educación funciona como un actor clave del lado de los trabajadores, como yo le mencionaba, y buscan, a través del fortalecimiento de la educación pública también, la innovación, la evolución de la educación hacia la educación del siglo XXI, que ellos hablan, con elementos como la sostenibilidad, la inteligencia artificial, la innovación y también la internacionalización de la educación, que es algo muy importante y que, bueno, el ejemplo perfecto somos nosotros que terminamos viviendo en diferentes países y estamos estudiando en una universidad internacional, que son elementos como ejemplos de cómo podría desarrollar y promover la internacional. Todos estos elementos, cómo operan y cómo aportan dentro de la educación europea, bueno, ellos son un gremio sumamente importante en la presión, desarrollo de políticas públicas, informes, estudios, datos, que son sumamente importantes para generar conversación social, ¿cierto? Opinión pública, inserción de los problemas de la educación y de los docentes dentro del debate público y también incidir dentro de las propias políticas públicas, dentro de los decisores de las políticas públicas de educación, en específico dentro del territorio de la Unión Europea. Perfectísimo, Sebastián, a ti y a todo tu grupo, profesoras y profesores buenísimos. Mirad, estamos en una universidad que yo me alegro de ello, de ser muy inclusiva, ¿vale? De ser muy inclusiva. Nosotros los profesores recibimos anualmente formación para desarrollar una educación inclusiva. Y nosotros como trabajadores tenemos derecho de ser aceptados y reconocidos tal y como somos. Aquí en esta universidad que es privada se aplica un protocolo de atención a la diversidad, de inclusividad y un protocolo de protección a los trabajadores. Aquí no cabe la discriminación por razón de sexo, por razón de orientación sexual, identidad sexual, por razón de color de piel, de procedencia, de si tienes 1 millón de euros, si solamente tienes 1 euro en la bolsa. No, aquí no hay ningún tipo de discriminación y eso está penalizado. De hecho, un profesor o una profesora que sea así, pues no trabaja aquí en esta universidad. Entonces, partiendo de ahí, yo me siento muy cómodo y muy contento de estar en una universidad en la cual yo como trabajador me siento reconocido y amparado y a la vez se me exige que yo tenga un trato con
un trato inclusivo con mis estudiantes. Hablando de la educación de calidad inclusiva. Yo no puedo aquí discriminar a nadie porque piense diferente a mí. No puedo discriminar a nadie porque sea hetero o porque sea homosexual, porque sea negro, porque sea gordo, porque sea rubio, porque tenga dinero o porque sea pobre. Yo no puedo discriminar a nadie bajo ningún concepto. Yo tengo que desarrollar, yo tengo que buscar como trabajador que todos vosotros aprendáis. A mí la universidad me avisa antes de empezar las clases si yo tengo aquí algún estudiante con NEAE o con NEE, con alguna necesidad educativa especial, porque tenemos la obligación de preparar los recursos didácticos accesibles para un estudiante que, por ejemplo, tenga discapacidad visual o que tenga alguna característica que lo hace diferente. Hablando de los sindicatos, aquí en la universidad tenemos nuestro sindicato que vela por los derechos como trabajadores. Ya para cortar, últimamente pues nos han venido subiendo el sueldo y eso se agradece porque es lucha de los sindicatos. También que en Navidades, que no se nos corten las Navidades. Nosotros vamos a salir de Navidad el 19 de diciembre y entramos después de los Reyes Magos. Pero en cursos anteriores se nos han cortado. A mitad de Navidad hemos tenido que venir a dar clase, a trabajar. Y uno que ya está con el gorro de Santo Claus, preparando el niño Dios, los tamales, lo que sea, la gallina rellena, y tengo que ir a trabajar. Bueno, ¿esto qué es? Pero esto ya se ha logrado y es papel de los sindicatos. Las políticas educativas europeas que se cumplan. Esta es una de las cuestiones que luchan los sindicatos en este sentido. Vámonos al último, Business Europe. ¿Quién trabajó con el empleo europeo, con el negocio europeo? Yo, profesor. A ver, muy ver, bien. Brenda. muy bien. Bueno, Business Europe, lo primero fue investigar un poco de qué se trataba, porque la verdad es que no estábamos familiarizados con ello. Y bueno, es la organización que representa a las empresas europeas, ¿no? Que actúa desde 1958 con sede en Bruselas y está formada por 40 organizaciones de 35 países que representan aproximadamente a 20 millones de empresas europeas. Digamos que este es el órgano consultivo que plantea el vínculo entre la educación superior y la empleabilidad. Es decir, ellos se enfocan en facilitar esta transición de la educación superior al trabajo profesional cualificado y velan porque las competencias y los contenidos y las metodologías de las universidades se centren en formar al estudiante en las habilidades y competencias fundamentales que necesita de acuerdo a las demandas del mercado laboral, ¿no? Es decir, que puedan culminar sus estudios formándose en todos los aspectos, habilidades y competencias que van a ejercer en el trabajo y con una mentalidad además de emprendimiento, una mentalidad emprendedora para promover así el desarrollo económico, ¿no? entre los países miembros de la Comunidad Europea. Y esto impacta en el mejoramiento de la calidad de la educación superior porque obliga un poco a las universidades a ajustar sus contenidos y metodologías y a reformar sus planes de estudio y métodos de enseñanza para elevar la calidad de estas formaciones y así aumentar la empleabilidad de sus egresados, ¿no? Adaptándose además a las exigencias de la economía del conocimiento y del crecimiento económico europeo. Entonces, esa es un poco la función que cumple la Business Europe y ese es el aporte, digamos, más grande que tiene es establecer este vínculo entre educación superior y empleabilidad. Y hablando del Business Europe, mira, todos los organismos pareciera que estuviesen aislados y no, todos tienen una estrecha relación porque emanan de lo que es la política educativa europea. Muy bien hecho, Brenda, y tu grupo, perfectísimo, lo habéis hecho. Gracias. El trabajo de las competencias, la evaluación de las competencias que permitan a los egresados universitarios insertarse en el mercado laboral. En España hay un ranking de universidades a como lo hay en todo el mundo. Estamos en una universidad que queda muy bien en esos rankings, pero más que ranking, hablando personalmente, porque yo no voy a hablar, voy a contar inventos. Vale, mirad, hablando personalmente, mi empeño es, por lo menos desde mi experiencia, con todos los errores que yo pueda tener, en aportaros desde mi experiencia laboral, pero también personal y profesional, lo mejor de mí para que vosotros, al menos mi papel como profesor vuestro, salgáis lo mejor preparados para ser buenos docentes universitarios, que ya lo sois,
ya lo sois en vuestros contextos. Pero este máster es un máster universitario europeo. Entonces entendemos que con este máster, vosotros, porque la vida da tantas vueltas, vais a estar preparados para trabajar en cualquier universidad europea. Porque para eso estáis haciendo un máster europeo de docencia superior universitaria dentro de un contexto europeo. En vuestros países os va a dar el empujón de escalfonar, pero más allá de eso, la formación docente en docencia superior universitaria. Esta universidad es una universidad puntera, ¿vale? Perdonad que esté hablando de estas cosas, pero yo tengo que decir la verdad. Es una universidad puntera. A mí me costó engancharme en el sentido que para entrar aquí no creáis que te hacen la entrevista y entras rápido, no. Yo hice la entrevista en el 2013 y me llamaron en el 2016 y empecé con contratos temporales hasta que ya me dieron la jornada completa a finales del 2019. Bien, entonces, aparte de esas tesituras de empleabilidad de los contratos y eso, que es la práctica, esta universidad es puntera por el tratamiento que da en cada una de sus titulaciones. Si bien es cierto, cada profesor y profesora es diferente y vosotros como estudiantes, a algunos os gustará más, otros menos, porque así pasa, cada uno está volcado en dar lo mejor de sí. ¿Para qué? Para que vosotros, con la titulación como egresados, se entiende que podáis insertaros laboralmente en este tejido de trabajo. Os emplazo para la próxima sesión. Maciel creo que levantó la mano y no sé quién más. Mira, hablando del Business Europe y hablando de la primera clase, ¿cuál es el papel de la universidad hoy? Únicamente preparar para que la gente se inserte en el mercado laboral, porque esta es una cuestión que vamos a debatir. El papel de la OCDE. Ahora mismo solo quiero que lo sepáis así, os voy a explicar qué es más adelante. El papel que tienen las empresas a nivel europeo, ¿vale? Y a nivel mundial, el papel del mercado laboral, ¿vale? Porque una de las críticas que se le dan a las competencias es que las competencias, según los detractores, parece que es un invento que se lleva al currículum para darle gusto a las empresas en cuanto a preparar egresados que se puedan insertar en el mercado laboral y que cumplan una función como trabajadores y trabajadoras. Ojo, esto es muy importante y es muy gordo lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es el papel de la universidad? Preparar a gente para que sean buenos trabajadores, para que eleven la economía de un contexto, de un país, o el papel de la universidad va más allá. Lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase. Y nuestra segunda clase es tan importante porque luego va a dirimir o va a abrir el campo para las siguientes clases, cuando ya vamos a entrar al terreno de lo pedagógico y didáctico. ¿Dónde me posiciono yo como profesora o profesor? Estoy preparando para sacar buenos médicos, pero ¿qué es eso de buenos médicos? Que encuentren el trabajo, que se alineen a los dictámenes de cada gobierno latinoamericano, a ver si alguien va a venir y me va a dar un golpe a mí. O va más allá, el papel transformador, el papel social, la inclusividad, el papel de la universidad como ente transformador. Y entonces en la siguiente parte de la clase vamos a hablar de la educación social de la universidad. ¿Dónde nos posicionamos? Y vamos a terminar ahí. Ahora voy a dar paso a las manos que están levantadas. La clase ya la hemos hecho. Vosotros habéis hecho hoy la clase. Yo hoy he venido perezoso, estilo perro. Hoy he dicho, la clase la van a dar mis alumnos. Hoy voy a estar yo solamente escuchando. La clase la habéis hecho vosotros en trabajo colaborativo online. Mirad, hemos hecho una técnica que se llama grupo de expertos, aprendizaje colaborativo online, por si la queréis replicar en vuestros alumnos. No sé si Henry quiere decir algo, Nicolás, y nos despedimos. Os emplazo para la siguiente clase. ¿Cuál es el papel de la universidad hoy? Preparar buenos trabajadores, transformar la sociedad, y si es así, ¿cómo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Henry y Nicolás, venga, y nos despedimos ya. Henry, ¿no te... Gracias. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí. No, gracias al grupo de trabajo, a mis compañeros. Quería aportarle pues a Brenda que desde mi universidad donde laboro, pues hay una participación activa de los estudiantes
Hay una Perdóname, Henry, participación Henry, que te voy a presentar la actividad 1, se me estaba olvidando, voy a presentar la actividad Dale, 1. dale, Vale, profe. sigue, Henry. Sí, una participación activa de los estudiantes y, y esto pues unido pues a la inclusión y a la dimensión social que por ahí habla el proceso de Bolonia. Simplemente quería aportar eso. Y quería preguntarle algo, profe. Resulta que yo ayer por enviar el taller, lo envié donde no era. Entonces no sé si Lo puedes volver a hacer. lo puedo volver a realizar. Sí. Como Bueno. todavía no he revisado, lo puede volver a hacer. Pero una vez que yo ya revise, ya no se puede subir la clase porque queda encadenada, ya no la puede subir. ¿Vale? Estoy hablando del 1, ¿no? Sí, sí, claro, la actividad 1 que ahora voy a presentar. Cuidado. Vale, Nicolás y luego Muchas Ronald y luego presento la actividad 1. Una pregunta, quizás capaz que en la próxima me la pueda responder, pero es la duda que siempre tengo. El tema de los títulos expedidos por la Unión Europea, ¿no? Que vienen avalados por la Unión Europea, ¿verdad? Acá en mi país, por ejemplo, me pasó con el máster anterior, si bien están apostillados y tiene el reconocimiento de la Haya, supongo yo, ¿no? Pero como en los puntajes me pasó en un concurso, no me lo tomaron en cuenta. Ese tema lo tienes que hablar con tu mentor o mentora, el tema de las convalidaciones, ¿vale? Bien. Porque ese es un problema que, bueno, yo le llamo problema, es una cuestión práctica. En cursos anteriores, en los trabajos de máster que he dirigido, ¿vale? Por ejemplo, me encontré con un chico colombiano hace un curso que hizo el máster, el trabajo de fin de máster conmigo y me contó eso. Me contó que tenía problemas con que en Colombia le convalidaran esto de las competencias, la titulación que estaba haciendo aquí, el máster de docencia, con lo que tenía él, porque es profesor de arte dramático, este chico que os cuento. Entonces, yo no te sé responder ahora mismo. Puedo trasladar la pregunta a la coordinadora del máster, pero quien ahora mismo sí te puede orientar, porque entiendo que el mentor o mentora es de tu país, es esa persona. Háblalo a No, través de mentoría. Si sí, mentoría no te da respuesta, entonces me avisas. Yo de todos modos lo voy a trasladar hoy a la coordinadora de que tenéis esta inquietud, ¿vale? se me pasó, mire, en un concurso para efectivización en secundaria, justamente, y en el ítem del posgrado no me pusieron ningún puntaje. Hice el reclamo y me respondieron que estaba fuera de plazo, no sé qué, pero Pero cuando no yo te contraté pusieron el ningún posgrado, punto, no te pusieron nada. ningún punto en Uruguay, ¿no? Sí, pero nada, pero ¿qué pasa? Yo cuando contraté, vamos a decir, cuando me apunté, me anoté, hice toda la consulta y en aquel momento se me dijo que sí, que eran estudios Equiparable, universitarios, de homologable. hecho, claro, homologable, y que de hecho había muchos estudiantes de Latinoamérica y de Uruguay que inclusive se les reconocía. Pero me ha pasado eso aquí en Uruguay, ¿no? Pero además, por estar además reconocido por la Haya. O sea que eso ya, como el Uruguay es miembro, que eso debía Sí. ser reconocido, ¿no? O de alguna manera A ver, de manera personal tomado en yo te cuenta. digo, averígualo también con las instancias del Ministerio de Educación de tu país, de Uruguay. Los criterios de homologación de títulos extranjeros, porque este es un título Y yo extranjero en Uruguay. estoy esperando, claro, estoy esperando porque todavía no me llegó el título apostillado, tengo solo ¿cómo es? La escolaridad con las notas, pero el título todavía ya se acerca a un año y no me ha llegado, ¿tá? Pero igual es algo que no es lógico, que en muchas partes del mundo se reconoce, y además de una institución como la que estoy estudiando, pero aquí en Uruguay no se reconoce. O sea, no te lo toman en cuenta para concursar y ese tipo de cosas, y eso es lo raro, ¿no? Disculpa que interrumpa, no sé si se dará igual allá. Yo soy de Chile particularmente, y cuando estaba viendo el tema de las homologaciones o convalidaciones, ¿cierto? Se ve directamente en el ministerio y por lo menos Chile, por ejemplo, no sé si tienen el mismo convenio, todo aquel programa de educación superior que sea reconocido en España,
por el Reino de España, es reconocido por el Ministerio de Educación de Chile. Da lo mismo los créditos, porque en su momento yo también estuve viendo el tema de la cantidad de créditos que tenía que tener en los programas internacionales, si es que estaba reconocido por, no recuerdo en este momento la institución, ¿cierto?, del Reino de Chile, puede ser reconocido de forma como automática por el Ministerio de Educación de Chile y es bidireccional. Entonces yo creo que por ahí puedes atacar ese problema de cómo puede ser reconocido el título. Sí, Muchísimas yo en gracias a la realidad profesora. inicié el trámite en el Ministerio de Educación y Cultura, pero me dijeron que con la escolaridad certificada no, que tenía que esperar el título, que es lo que estoy esperando. Pero igualmente en los concursos que hacen los diferentes entes públicos acá en Uruguay, que es la ANEP, Administración Nacional de Educación Pública, y los diferentes subsistemas, que es educación secundaria, educación técnica profesional y Consejo de Formación y Educación, en Consejo de Educación Secundaria no se me reconoció el posgrado en didáctica. Eso es algo que no tiene lógica. ¿Me entienden? Eso Vale, es pero lo que eso, planteé, pero no sé cómo. Hice consultas y todo, pero no tuve respuesta, o sea, no tuve mucho apoyo. a ver, yo voy a Esa es la realidad. trasladarlo, yo lo voy a trasladar a la coordinación del máster. Háblalo también a través de mentoría. Averigua en tu Ministerio de Educación, ¿vale? Qué pena, Bien, yo gracias. hago así una apreciación corta. A mí me pasó algo similar, a mí me dijeron acá en Colombia que la mentora que no había problema, que era totalmente convalidable. Yo pues me matriculé y empecé, y en la universidad me hicieron caer en cuenta de algo. Me dijeron que averiguara porque aquí en Colombia el número de horas para un crédito es de 60. Así sea el mismo número de créditos, el número de horas que compone en un crédito allá es menor, no recuerdo si son 25. 25 horas. Y aquí son 60. Entonces, cuando a mí me dijeron que eran 60 créditos y que era homologable acá al país, pero me dijeron, ojo, porque el número de horas que compone, y eso es lo que el ministerio hace, revisa acá cuando usted presenta toda la documentación. Entonces, pues yo, sin embargo, seguí, pues porque yo ya había cancelado y había iniciado y todo, pero quedé como con ese sinsabor, porque a uno le dicen que sí, pero cuando uno presenta los papeles le salen con ese punto que estoy Yo diciendo. sí. Gracias, Lina. A ver, vamos a abreviar porque tengo que presentar la actividad. No, lo que os aconsejo, cuando se dé la reunión con la coordinadora del máster, porque entiendo que vais a tener una reunión con la coordinadora de este máster. Esto que me estáis contando a mí, trasladárselo a ella, porque ella es la persona que debe de daros respuesta en este sentido. Yo lo voy a hablar también con ella personalmente, pero en una reunión ya oficial con la coordinadora debéis de manifestar estas cuestiones, porque entiendo de que en alguna manera se tiene que solventar. Ronald y Henry, muy breves, porque tengo que presentar la actividad 1 y hoy estáis Muchas siendo muy gracias. buenos. Sí, muchas gracias, profesor. Sí se me escucha claro, ¿no es cierto? Sí. Ok, perfecto. Sí, con relación a sí, es dable, se nota desde ya de que la diferencia con el tema de la Unión Europea y la parte latinoamericana es totalmente diferente, o sea, con el tema de créditos y todo eso, entiendo, y es una molestia realmente. A lo que yo quería ir era el tema, lo que estábamos anteriormente. En el tema, por ejemplo, del trabajo que hicimos, de las exposiciones y los diferentes 7 temas que tuvimos, lo que sí me llamó la atención mucho fue este tema, por ejemplo, de la última, del Business Europe, que definitivamente, por ejemplo, yo como docente que he sido en muchos años anteriores, he estado también en coordinación académica. Yo, por ejemplo, ya el Ministerio de Educación, en los modelos pedagógicos que se imparte de acuerdo a mi carrera profesional, ellos daban ya un sílabo establecido para todas las universidades y todos los institutos superiores, ya tomándolos en diferente, con su diferencia a nivel académico, ¿no? Con su diferencia. Entonces, cuando yo, por ejemplo, entraba a una coordinación de un instituto superior tecnológico, ahí nos daba la opción de que el profesor podía elaborar su sílabo, su plan de estudio para el semestre el semestre lectivo. Entonces, cuando el profesor hacía su sílabo, esto pasaba por una revisión académica de la coordinación, pero el ministerio te decía, ojo, que ustedes pueden hacer su sílabo, ¿no? Pedagógico para todo el semestre, pero
Ya nosotros tenemos ya establecidos un modelo donde ustedes pueden solamente cambiar el 5 al 10% de los temas que pudieran cambiarlo de acuerdo a la parte laboral y al mercado laboral. Entonces ahí chocábamos mucho porque definitivamente cada sector, cada provincia, cada departamento de un país tiene diferentes mercados laborales y eso era un obstáculo para nosotros como docentes porque nos obligaban a tomar, a dictar clases donde decíamos, esto no va a servir para mi estudiante, ¿no? Esto no va a servir, esto definitivamente no va. Entonces yo como docente muchas veces cambiaba, pero al momento de la evaluación tenía que, tenía que linearme al sílabo pedagógico y me decía, profesor, pero esto no hemos avanzado, sí, pues, pero el sílabo lo pide, ¿no? Entonces tengo que hacer esto. Pero nosotros ya con una base teórica les decía, sí, esta es la respuesta, pero entonces en ese ámbito, profesor, ¿cómo hacemos nosotros en Latinoamérica? Yo sé que la Unión Europea tiene ya un modelo ya establecido, pero nosotros cuando vamos a una parte ya pedagógica, no podemos cambiar. Es difícil para nosotros cambiar. Y si queremos cambiar esto del Business Europe, acá no se da, ¿no? Acá no se da, porque acá en Perú, por ejemplo, tenemos que adaptarnos a los sílabos establecidos por el Ministerio de Educación. Y nosotros vemos y decimos, no, esto no va, pero tenemos que Y hacerlo. aquí en Entonces, España eso, también. sí, entonces eso, Y aquí eso en quería España comentar. también. Eso, Y aquí en eso quería España también. comentar. Lo que pasa, lo hablaremos no da más. Mirad, hoy os estáis Sí, portando bien, llevamos casi las 2 horas de clase. No podemos seguir así porque yo no quiero que la gente se me canse. La próxima clase dura 1 hora, nos podemos tardar 1 hora y cuarto, pero ya las 2 horas no. Perdonadme porque es sí, culpa lo mía. siento. Entonces, no te contesto ahora, Ronald, te digo que se parece mucho tu situación en España, pero lo voy a hablar a partir de la siguiente clase y en todas las que vengan. ¿Cómo lo hacemos aquí? ¿Vale? Maciel, breve, por favor, porque tengo que presentar la actividad 1. Sí, solo para un tema de organización de tiempos, en el calendario de hoy, por si acaso, salía que la clase era de 60 minutos, no de 2 horas, pero, o sea, yo no tengo personalmente ningún problema, pero sí en otras fechas sí me podría dificultar la organización, porque es lo que aparece en el calendario. No sé Yo si lo sé, eso hija va... mía, yo lo sé, hija mía, pero es que ya. al principio nos hemos tardado media hora en preguntas. Sí, Entonces, yo ya de no voy acuerdo. a cortar nunca. Yo no te voy a decir, cállate, que no. Ya, ok. Entonces, nos Ya. tardamos media hora en preguntas. Entonces, la clase ya se me quedó corta, pero es por eso. Dale. Entonces, para la próxima clase, al inicio, si tenéis preguntas, lo más breve posible. Pero solo como la hormiga atómica, como el correcaminos, rápido. Porque entonces me cortáis a mí el tiempo. Y no quiero que a mí me llamen la atención. Además, mirad, a mí no me van a llamar la atención porque la clase se alargue, porque es vuestro gusto. Vosotros sois los que me vais a llamar la atención a mí. Este profesor se alarga, yo no quiero que pase eso. Venga, la actividad 1 la voy a presentar, por favor, ¿vale? Ya para irnos. La actividad 1 la vais a entregar en PDF. El 10 de noviembre es la fecha límite, el 10 de noviembre, en formato PDF. Mirad, ¿de qué trata la actividad? La actividad trata sobre el análisis del proceso de Bolonia. Vais a contestar. Esta actividad tiene 2 partes. La primera parte es entregar un documento escrito, que es el que se evalúa, que tiene una nota cuantitativa y cualitativa. Y aparte hay un foro, que ya lo expliqué al inicio de la clase, un foro que tiene una nota cualitativa únicamente. Hablando de este trabajo escrito, ese trabajo escrito lo que trata es que vosotros defináis las expectativas, dificultades, elementos positivos y negativos del proceso de Bolonia, haciendo una valoración personal y fundamental. Para ello, se presentan varias preguntas. Lo primero que vamos a hacer es contestar a las 3 preguntas. La primera, ¿cuáles eran las expectativas del proceso de Bolonia en la Universidad Española? Aquí os ofrezco una explicación, ¿vale? Para que podáis contestarla con mayor propiedad. Aquí está la explicación. La segunda pregunta, ¿cuáles eran las limitaciones del proceso de Bolonia en España? Es decir, ¿cuáles eran nuestras limitaciones? Las limitaciones de la Universidad Española. También aquí os pongo una explicación para que podáis contestar a la pregunta. Por último, indicar y argumentar 3 elementos positivos y 3 negativos. Vais a buscar en el proceso de Bolonia 3 cosas positivas y 3 negativas, pero para cada cosa positiva y negativa vais a argumentar
porque consideráis que eso que estáis mencionando es positivo, porque esto que mencionáis es negativo. Y aquí os pongo la explicación para esa pregunta. Por último, esas 3 preguntas se van a entregar en formato PDF entre 500 y 700 palabras. No podéis pasaros de las 700 palabras. Tiene que ser muy sintético, muy profundo, pero sintético. ¿De acuerdo? Esa es la actividad 1 que se entrega el día 10 de noviembre. Lo podéis hacer en 3 párrafos, dedicando un párrafo para cada pregunta. En total, 3 párrafos donde todos los caracteres no superen las 700 palabras. Preguntas sobre la actividad 1 se entrega el 10 de noviembre. Aparte de la actividad 1 en formato escrito, tenemos en el foro un foro no puntuable sobre el proceso de Bolonia, que ya hay 2 personas que lo habéis contestado. Preguntas rápidas sobre el proceso de Bolonia, sobre la actividad 1, perdón. Sí, señor profesor. Una pregunta, ¿la localización de este archivo para la orientación? ¿Dónde está? Claramente, lo vais a encontrar aquí en tareas. Lo expliqué el día 1. El día 1 expliqué que aquí en tareas vais a encontrar las actividades aquí. Proceso de Bolonia. Le dais aquí, proceso de Bolonia, y perdón, no estáis viendo nada, perdonadme. No estáis viendo nada. Me voy para atrás. Me voy a tareas. Estoy aquí en el campus. Le doy a tareas. Cuando le doy a tareas, ya aparecen todas las tareas. Tarea 1, proceso de Bolonia. Le doy aquí, a proceso de Bolonia. Aparece aquí, descarga el material con las instrucciones. Si le dais aquí, se va a descargar un archivo Word, que es el que he presentado yo ahora. Aquí lo tenéis, el archivo Word, ¿vale? Con la rúbrica de evaluación que yo voy a usar para evaluar la tarea. Entonces lo vais a encontrar aquí, en tareas. Se escribe en ese mismo documento. ¿Dejamos toda la indicación? Lo podéis hacer en el mismo documento, particularmente no me gusta porque luego pesa mucho. Entonces sugiero que veáis la plantilla y lo escribáis en otro Word y que luego lo convirtáis a PDF, ¿vale? Doctor, creo que se refiere a lo que usted acaba de poner de ejemplo. ¿Dónde está esa hoja? Donde usted pone que no es más de 700 palabras, donde pone los ejemplos de cómo hay que... Vale, sí, perdonadme, sí. Esa explicación, lo que es la explicación, os la voy a poner yo ahora, ¿vale? Os la voy a poner ahora ya para terminar. La voy a colgar en el foro. La voy a colgar en el foro ahora. Pero ahora mismo, chat, a ver si me deja aquí subir algo. A ver, sí. Archivos, ordenador. Es que vuestro profesor hoy no se tomó la pastilla. Y las cosas se le van al profesor, se le van los pájaros. Mirad, ahora os lo voy a poner. Vale. Lo tenéis aquí en el chat. Explicación, actividad 1. ¿Vale? Descargároslo, ya está en el chat. Y para las personas que vean esta grabación, lo vais a tener en archivos, profesor Albert Peralta, y también lo voy a poner en foro, para que lo tengáis en los 2 lados. Ya lo habéis descargado, ¿verdad? Bueno, lo dicho, la semana que viene, el papel transformador de la educación universitaria, el papel social, terminamos ya para entrar al tema de pedagogía, de didáctica, que es lo que muchos y muchas estáis esperando. La próxima clase, 1 hora, porque ya Maciel ya me tiene aquí el cuchillo puesto. No. Es broma, mi querida, es broma. Pero no nos podemos pasar de 1 hora. Una cosa es hora 10 minutos, 15 como mucho, pero no 2 horas. Nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Para comentar algo rápido con respecto a las indicaciones de las actividades. Al descargar el módulo de la actividad 1, sale toda la explicación de lo que hay que hacer para la actividad. Sí, vale. Pues muchísimas gracias, Audio, por estar allí pendiente, ¿vale? Vale. Sin ti no sé qué haríamos, Audio. Gracias. Así me gusta, gente proactiva. Chavales, nos vemos la semana que viene, ¿vale?
Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.